Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a este espacio virtual de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, que es un espacio abierto y en permanente ebullición, como decimos nosotros y nosotras, conformado por compañeras y compañeros que pretenden aportar, como su nombre lo indica, al pensamiento nacional, popular, emancipador, revolucionario y latinoamericano. Hoy estamos aquí en esta fecha emblemática, convocadas y convocados para la presentación del último libro del compañero Roberto Boschetti, que Masas Cartas rompe esas fotos, Montoneros 1970-2020. Solo diré que es un libro absolutamente necesario para pensar la historia reciente de nuestro país, y lo demás lo dirá el panel que voy a presentar formalmente. Solo voy a decir que está hegemonizado por las ciencias sociológicas. Así que voy a presentar a Roberto Boschetti, que no necesita presentación, pero bueno, es sociólogo, historiador, trabajó en EUDEVA, en el Instituto Juan Domingo Perón y en la Biblioteca Nacional durante 24 años. Tiene 37 libros publicados y 3 como colaborador. Y además, como nosotros y nosotras sabemos, posee uno de los archivos más completos sobre el peronismo. Nora Patrich, artista plástica, editora, cofundadora de la editorial Girones de mi Vida, que es la que está editando el libro. Militante Nora en los 70, autora del monumento que conmemora los bombardeos de la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, que está emplazado en la Casa Rosada. Eddie Edgardo de Winstock es militante político, militó en la Juventud Peronista, en la organización Montoneros, fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2007. Y la compañera Rocío Otero, que es la que también va a acompañar en la presentación del libro, es doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora del Instituto Gino Germani, es la autora del libro Montoneros y la memoria del peronismo, que, tenemos que decir, ya está por su segunda edición. Así que los dejo con Nora para que, bueno, haga la presentación del libro. Nora Patrich. Bueno, primero, más que nada lo que quería contarles muy poquitito acerca de nuestra editorial, porque es una editorial, Girones de mi Vida, que es sin fines de lucro, es una editorial que nace en el 2014, cuando nos juntamos algunos compañeros pensando que, bueno, que había un montón de libros por sacar y que era muy difícil sacarlos con las editoriales comunes, que siempre te ponían peros, querían poner cosas, sacar cosas. Bueno, un día cansados, con Roberto dijimos, abramos una editorial. No sabíamos cómo, pero bueno, abramos la editorial. Teniendo en cuenta que él tenía el archivo que tiene, bueno, lo convocamos a Facundo Carman, que también tiene una hemeroteca muy importante, tal vez una de las más importantes que hay en Argentina, y a Marcelo Stenberg, que en su momento fuimos el grupo que se inició. Digamos que después, con muchos aciertos, desaciertos, digamos que en estos momentos tenemos un grupo, un equipo que realmente está funcionando como un relojito por poder haber sacado la cantidad de libros que sacamos durante el macrismo, y ahora con la pandemia creo que más o menos habla bastante por sí solo, ¿no? En su momento, la editorial la arrancamos con uno de nuestros libros más queridos, que es Mujeres son las nuestras, que se agotó, la verdad que bastante rápido. Y es el que, por ahí, el que llevamos más el corazón, por ahí, por ser el primero, ¿no? La editorial tiene varias colecciones, y una de ellas es la que contamos parte de la historia a través de fotografías inéditas. Esa colección se llama No me olvides, y dentro de esta colección sacamos Las mujeres son las nuestras, después la revista
Mundo Peronista, que también se agotó. Sacamos Eva, Eva Perón, Acción de Gobierno y Mito Popular. Peronistas que estudian. Peronistas que estudian toda la historia del movimiento estudiantil desde los comienzos, digamos, de los libros de lectura del primer peronismo, con cualquier cantidad de fotos inéditas de los 70, todo el listado de los compañeros de la UES desaparecidos con su foto. Después sacamos también Tercer Mundo y Tercera Posición. No, eso es de otra colección. Estoy hablando de la colección No Me Olvides. Y sacamos también, a ver, peronistas que estudian. Bueno, después dentro de la otra colección, que es Textos Peronistas, sacamos Los Días Más Felices, siempre fueron peronistas, y Tercer Mundo y Tercera Posición. También tenemos otra colección que se llama Arte y Parte, y sacamos el primer libro que se llama Tinta, Pluma y Papel, que son todas poesías ilustradas por Juan Manuel Sánchez, el grupo Espartaco, y por esta personita. Bueno, fundamentalmente lo que tratamos es de volver a lo que eran los libros antes, ¿no? Libros con dedicación, hechos con mucha dedicación, que el lector tenga en sus manos algo fácil de leer, de buena calidad, con mucha ilustración, que los dedos no estén tapando las palabras, que las letras no se metan adentro del lomo, o sea, todo cuidado, ¿no? Porque, bueno, al pueblo consideramos que hay que darle lo mejor que podemos, y es así que también, bueno, buscamos que los libros lleguen a los mejores precios posibles al lector, cosa que a veces nos cuesta bastante. Por eso es que realmente este libro ha sido un gran triunfo, porque bueno, lo sacamos en pandemia, y la verdad que creo que lo venimos entregando dentro de todo bastante bien. A veces nos retrasamos más que otros momentos, pero bueno, estamos llegando de a poco a todos. En estos momentos nuestro equipo, al cual realmente estoy muy agradecido, porque bueno, como socios, digamos, fundadores que quedamos, está Roberto Baschetti, Facundo Carman y yo, pero luego se sumó al equipo que sería el equipo de ilustradores y de artistas. Lo tenemos al Gato Nieva, a Itzel Bacerque Patrick, que es mi hija, la que nació en el exilio, que vive en España, así que los dibujos van y vienen para que vean cómo estamos adaptados a los tiempos modernos, van y vienen desde España a la Argentina. Y bueno, y yo también ilustro. Y después en la parte de ventas y distribución la tenemos a Jimena Reales. La verdad que sin este equipo hubiese sido imposible haber logrado todo lo que estamos logrando, por lo cual realmente me siento muy agradecida, porque creo que todos nosotros militamos a través de nuestra editorial. Bueno, la verdad es que sobre la editorial no tengo mucho más que decir, y creo que lo importante es ahora pasar a hablar del libro, y a esto quisiera invitarlo a Eddie, que bueno, como decía antes, nos conocimos en Cuba hace ya unos cuantos años, y siempre lo he llevado mucho en el corazón, porque creo que ha sido un gran compañero, que sigue ahí, seguimos juntos en el camino, con los mismos objetivos, y por eso es que estamos acá hoy compartiendo esta mesa. Así que, Eddie, te dejo y te doy la palabra. Bueno, gracias, Nora. Sí, la verdad que reencontrarnos cíclicamente, nos venimos encontrando, y quería obviamente agradecer a Nora y a Roberto que me hayan invitado a presentar este libro. Con Nora, como contaba, nos conocimos cuando yo terminaba en el 79 la experiencia de la guardería, y ella la iniciaba a principios de los 80, allá en La Habana. Y de alguna forma nos da pie para este libro, porque hojeándolo encontré varios testimonios, cartas de compañeros y compañeras que tuvieron sus hijos o hijas en la guardería. Y a mí me resultaba como importante esto vinculado al libro, porque si bien había leído cartas, testimonios, es la primera vez que tuve fresquita cartas cassette, que bueno, en este caso no pueden estar reflejados, y fotos que dejaban los papás y las mamás en La Habana cuando entraban y salían al país, cuando fue en el 79-80. Y de alguna forma
esa reserva que en ese momento no teníamos dimensión de lo que podía significar, más que algo que era muy importante, que era que esos chicos no se olvidaran de sus papás y de sus mamás. Después hoy adquiere una dimensión distinta, que es la dimensión que yo digo que le da Roberto en sus trabajos, en el diseño de sus libros. Realmente este libro, Roberto, es impresionante. Es difícil relatar un libro de 700 páginas llenas de fotos, de diseño, de cartas, de documentos, de dibujos, 700 páginas. Cuando yo comencé, digo, ¿cómo resumir 700 páginas? Imposible. Tener que en algún momento de a poco ir viendo y comprándolo. Es para aquellos que vivimos en historia, es nuestra historia viva. Para los que no lo vivieron, es una forma interesante, importante de acercarse a esa historia política. Ahí yo rescato una organización que hizo Roberto, porque digamos, el libro tiene testimonios políticos y yo diría una dimensión humana, que es la que se ve, por ejemplo, en muchísimas cartas que están reflejadas de madres a los hijos, de compañeros hacia los hijos, de compañeros hacia las parejas. Todo eso muestra una dimensión política, pero también una dimensión humana que en el relato político se pierde y que en el libro adquiere una presencia brutal. Roberto tiene un plan, digamos, para este libro. No es que las fotos, las cartas, qué sé yo, se estiran solamente a lo largo de los años. Él fija 3 objetivos que a mí me parecía importante plantearlos porque de alguna forma es también otra dimensión política, que es cómo se pensó, con qué ideas se planificó este archivo, que yo digo que le quería poner un título a Roberto, que es el guardián de la memoria peronista y montonera, así que me parece que es un buen título. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, bárbaro. Y ahí él plantea 3 ejes, que a mí me parece importante porque son los que ordenan el libro. El primer eje, que es plantear que la violencia no empezó con el Aramburazo, que se cumplen hoy 51 años del Aramburazo, del nacimiento a la vida política de Montoneros, ni siquiera con el Cordobazo, que se cumplen hoy 52 años. Y hace un primer relato a través de testimonios, a través de fotos, a través de cartas, desde los atentados en pleno gobierno peronista, el golpe del 55, los bombardeos y todas las fotos y el gráfico que eso significa, y siempre acompañado por una reflexión política que hila todo esto que Roberto pone en el libro. Esa primera etapa es lo que él define como el primer objetivo. Hay un segundo objetivo del libro que me parece también importante, que es la dimensión de masividad de Montoneros. Eso me parece también importante, entonces él refleja en los testimonios, refleja la pertenencia a la juventud peronista, a los trabajadores, a la juventud trabajadora peronista, al frente de la agrupación Evita, a los inquilinos, al Frente Villero, tratando de mostrar una dimensión política y de masividad, que le da también, si bien hay una suma de relatos y de testimonios individuales, da la dimensión de conjunto. Yo me lo había notado porque hace, se cumplió un aniversario del fallecimiento de Leonardo Fabio. Y Fabio decía que, hablaba de que, me lo anoté, que se hizo peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Y yo creo que eso también da dimensión de la masividad y que lo que nosotros actuábamos en política y tenemos ideales y objetivos, pero de conjunto, porque de conjunto es que adquiere sentido todo ese proyecto. Y después el tercer aspecto que Roberto marca es el aspecto de la voluntad política de los que lucharon, que a mí me parece que es una dimensión importantísima. Para que ustedes tengan una idea, de las 700 páginas, de la página 100 a las 600 y pico, son biografías de compañeros. Son casi 600 páginas donde vamos a encontrar
biografías, vamos a encontrar cartas, por ejemplo, hay una carta muy impactante que prácticamente recorre la historia política, que es la que le deja Julio Roqué a sus hijos, que cuenta desde que empezó su militancia, desde que atravesó el Cordobazo, desde que se incorporó a la organización, y es un testimonio para sus hijos que murió combatiendo en una casa que fue bombardeada allá por la localidad de Aedo en el año 1977. Y así hay testimonios de distintas características y que es difícil, si vamos a nombrar, lo que está la carta de Susana Valle, está otro poema de Joaquín Arieta, muy lindo también, y así está parte del testimonio de Firmenich en su alegato en el Tribunal Federal de San Martín, y así hay distintos testimonios de compañeras, algunos más conocidos, otros menos conocidos. A mí me parecía importante el tema de la dimensión política. ¿Por qué? Porque Roberto, como un poco planteó recién Nora, vienen realizando libros hace rato. No es que este es el último libro, pero son años y años de brindar testimonio. Sin embargo, a mí me parece que desde un momento político los libros adquieren otra dimensión. Entonces, a mí me parecía que había habido un hecho que para mí era fundante de un discurso político que abrió otros discursos políticos. Y el discurso político que a mí me parece fundante de esta época, que no es el de la teoría de los dos demonios de los 80 ni de la claudicación de los 90, es el discurso de Néstor, que también se cumplió hace 4 días un aniversario, del 25 de mayo del 2003, cuando él plantea que es parte de una generación, por un lado, y por el otro lado que no deja sus principios en la puerta de la Casa del Gobierno. Dos elementos que son fundantes de otra actitud política y que hace que nuevas generaciones de militantes, generaciones estudiosas, como es el caso de Rocío Otero, jóvenes que vienen a investigar esa historia política y que por lo tanto, como nuestra generación, que cuando se metió en la vida política miró para atrás y miró otras luchas y otras generaciones, en estos años hay una nueva generación que empieza a mirar para atrás y dimensiona con distinta valoración, pero empieza a dimensionar y ver la historia política de la resistencia peronista, la historia política de la juventud peronista, la historia política de distintas organizaciones, en la cual incluye a Montonero. Me parece que se ve de distinta forma desde una actitud de lucha y por los objetivos que de claudicación, obviamente, o de derrota. Y entonces esto valora, en mi opinión, de forma distinta, si se quiere, este libro que, reitero, es impresionante. Y a mí me parecía, por ejemplo, nosotros estamos vivenciando estos días, quería volcarlo porque acá hay distintos compañeros que participan de la experiencia del juicio de la contraofensiva, la veo a Ana María y seguramente hay otros, pero se me pierden en la pantalla. Y ¿cuál es la característica que a mí me parecía interesante rescatar de este juicio y que va en paralelo con este libro, en mi opinión? Que es que no solamente se lleva adelante un juicio contra los responsables de este genocidio, no solamente se reivindica a las víctimas, sino que se lo hace desde su identidad política. Y en los alegatos, tanto de la fiscal Gabriela Sosti, como del representante de la querella, que es Pablo Yonto, son alegatos políticos que a mí me parece que marcan un antes y un después, y que yo creo que van en paralelo con los tiempos. A mí me parecía que era importante remarcar esto porque, de alguna forma, mi hipótesis ahí es que desde donde uno se para y mira la historia, construye una descripción, un relato, un discurso diferente. Y no es lo mismo el discurso de la primera época de la democracia, donde la identidad de los compañeros estaba acallada porque no había condiciones políticas, por lo que fuera, y este momento político donde cada vez más hay una reivindicación de su identidad y su historia desde la lucha, más allá de que hemos sido oleadas de víctimas. Y yo quería anotar, porque este libro termina, antes del final, con un listado pormenorizado y meticuloso
de los nombres de 3.726 montoneros asesinados. Está los nombres de cada uno, que es parte de ese trabajo impresionante de Roberto. A mí me interesaba leer y había visto distintos textos y eso, pero es difícil y es arbitrario definir un texto para volcarles de lo que encontré en este libro. Igual lo voy a hacer. Decidí recortar y opté por una parte de un texto que es el mensaje que un año después de la caída de Horacio Campiglia, que fue secuestrado junto a mi compañera Mónica Pinus en Brasil en 1980, un año después, el Cardón Pereira Rossi le escribe una carta muy linda, una carta testimonial, pero que a mí me parece que por la profundidad que tiene, por el mensaje que tiene, bueno, arbitrariamente, de alguna forma, decidí elegirla para cerrar mi exposición y quería, bueno, compartir, también la recorté porque es un poco larga, pero quería compartir el texto ese con ustedes. Y ese texto que está acá, que no sé cómo, porque ahora tengo miedo que se me rompa, lo voy a apoyar acá y voy a leer. Un año después de la caída, dice así: querido Petrus, un revolucionario latinoamericano escribió una vez que los pueblos no persiguen nunca quimeras insensatas ni inalcanzables, que los pueblos corren tras de aquellos ideales cuya realización presienten cercana, presienten madura y presienten posible. Después hago un salto y sigo. Hace unos pocos días tuve la oportunidad de visitar un lugar, una plaza, en donde tanto los edificios como el adoquinado de su suelo permanecen tal cual estaban cerca de 150 años. En el centro de la misma hay un círculo formado por grandes macetones, que sirvieron en el siglo pasado para encadenar a las esclavas que eran puestas a la venta. Mientras pisaba el adoquinado colonial, en medio de ese círculo de macetones y grillas oxidadas, comencé a imaginarme a esas esclavas encadenadas, y vi los ojos y las manos de una de ellas que expresaban que esa situación a la que eran sometidas no era fatalmente eterna. Y recorrí rápidamente los años de las luchas por la independencia contra la corona española hasta llegar a nuestros días de lucha contra las oligarquías nativas y el imperialismo yanqui. Y vi la continuidad y las raíces de nuestro ser americano, y agradecí esa mirada cargada de futuro y las manos que rompieron esas cadenas. Entonces pensé que en algún lugar que guarde inmutable físicamente un testimonio de nuestra época, un rincón a donde concurra algún argentino que aún no ha nacido, y que por un segundo, mientras observa la fachada de una casa con varios orificios de bala, producto de un allanamiento nocturno, se pregunte si él, que un día en 1976 fue sacado por la fuerza de esa casa, habrá expresado por un segundo en su mirada la esperanza de que la opresión y la injusticia acabaría un día, que repentinamente, mientras ese argentino que aún no ha nacido siga su camino, por un segundo se pregunte si su tiempo presente no lo debe a quienes hicieron como vos una vida de ese segundo, una vida de esa confianza infinita. Un fuerte abrazo, Eduardo Daniel Pereira Rossi. Bueno, me parecía que era todo un alegato para nuestro tiempo, el Cardón, al cual me tocó conocer en la Argentina, en México, en La Habana, y en una experiencia alucinante que tuvimos en Noruega cuando llevamos una carta al Papa de la conducción de Montoneros para entregarle a Pérez Esquivel para que se le haga entrega en esas cosas raras que nos tocó transitar. Bueno, quería también a él, que se cumplió un aniversario este 14 de mayo, rendirle este homenaje, y en este homenaje a todos y todas las compañeras que dieron su vida y a los que luchan y siguen luchando. Bueno, ahora, terminando esta alocución, quería pasarle la pelota a la joven que está en el cuadro que la tengo a mi derecha, que es Rocío Otero. Gracias, Eddie. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un poco como también le pasaba a Eddie, me gustaría poder verlos y verlas al mismo tiempo.
Bueno, la verdad que algunas cosas que había pensado decir inevitablemente las comentó Edi, porque quizás un poco por lo que decía Andrea al principio, por la mirada sociológica, pero me parece que seguramente también porque hay algo de lo que genera este libro que tiene que ver con convocar a las emocionalidades, pese a que la mirada y la vivencia de Edi es muy distinta de la mía, ¿no? Y en ese sentido me parece también que esta mesa refleja algo que es importante y necesario, que es el diálogo y el intercambio intergeneracional. Bueno, Edi ya les contó un poco de los 3 objetivos que se propone Roberto en este libro. Yo voy a un poco mirarlos y un poquito seguir una hoja de ruta que me hice como para no irme por las ramas. Y bueno, para ir detrás de esos objetivos, Roberto toma fotos y cartas, como dice, como bien indica el título del libro. Y el libro, además de esas fotos y cartas, que en particular las fotos, además de ser la mayor parte de ellas inéditas, en mi caso hay muchas que yo nunca había visto. Pasó la semana pasada un amigo historiador, estuvo Roberto acá en casa mirando el libro, lo hojeó, experto en los 70, y dijo, ¡fa! ¿Cuántas fotos que nunca vi? Y hay mucho de eso en el recorrido del libro, pasa constantemente. Además hay cerca de 15 bellísimas ilustraciones que yo quería poner de relieve, que son ilustraciones de Itzel Baserke, la hija de Nora, del gato Nieva y de la propia Nora. Y bueno, organicé un poco esta presentación pensando en primero hacer un comentario sobre una ilustración. Me pasaba lo mismo que Eddie, es difícil elegir, la verdad, porque todas las fuentes que están en este libro, las fotos, las ilustraciones y las cartas, además de los textos de Roberto que acompañan, son maravillosas. Pero bueno, voy a hacer un comentario sobre una ilustración, un comentario sobre 3 fotos, un comentario sobre 4 cartas y al final un comentario sobre el libro y su autor. Quería decir también como primer comentario que este libro tiene de interesante que si bien se lo puede seguir con el criterio que decía recién, que contaba recién muy bien Edi, también tiene un dejo cortasariano, Roberto, porque tiene me da la sensación de que puede tener como una especie de infinitos tableros de dirección, ¿no? Porque resulta que en cualquier lugar donde abrimos el libro podemos leer un rato y encontrar un texto con coherencia, ¿no? Como decía Eddie, hay cerca de 500 hojas del libro que están compuestas de artículos que cuentan historias de los compañeros. Entonces tiene además eso de maravilloso este libro. Me parece que bueno, me parece que va a haber tantos libros como lectores realmente. En relación a las ilustraciones, también es difícil elegir, son todas muy lindas, pero quería rescatar la primera que está en el libro, que es de Itzel, que bueno, ya que Eddie mostró algo del libro, recién no se me había ocurrido, pero pensaba que la puedo un poquito mostrar por aquí. Es esta que está aquí, no sé si se llega a ver. Es la primera ilustración, lo primero que uno se encuentra cuando abre el libro, después del índice. Me parece que es una imagen, una ilustración sumamente poderosa. Me hizo pensar en la mujer, me hizo pensar en esos ojos cerrados de esa mujer, y creo que en esa ilustración hay como una pista, ¿no? En relación a lo que va a haber adentro del libro, en lo que sigue el libro, porque en ese velo que tiene esta mujer se pueden ver palabras, son extractos de cartas. No tuve oportunidad de preguntarles qué carta es, pero en las palabras que se llegan a ver, me las anoté acá, se ven las palabras o expresiones, las siguientes palabras o expresiones. No tendrás consuelo, hijo, Cristo, aquellos que sufren, sistema capitalista, construir, que sufren y patria mejor. Y me parece que ahí hay como un gran indicio y una muy buena pista de cosas que van a ocurrir a medida que van corriendo las páginas de este libro y el camino que se va recorriendo.
Bueno, en relación a las fotos me pasaba cuando me llegó este libro a mis manos y empecé a fascinarme con un montón de fotos, recordé lo que me pasó cuando llegó a mis manos el libro de Analía Argento sobre la guardería montonera. Yo ya llevaba varios años investigando sobre montoneros, leyendo prensa, leyendo libros, bibliografía, pero no viendo fotos. Y cuando me llegó ese libro a mis manos, que tenía fotos que eran inéditas, algunas sacadas por Nora en la guardería, algunas de esas están también en este libro, me encontré largos ratos mirando esas fotos, contemplando esas fotos, mirando los rostros de esos militantes, como buscando una pista, un indicio, algo que me permitiera comprender a estas personas, ¿no? Y me quedaron muy grabadas dos sensaciones de dos fotos. Una, la de Mónica Pinus, la compañera de Eddie, que recuerdo la nota mental cuando hice esa foto, que fue una guerrillera pasando el trapo. Y una segunda foto, que es una foto de Mario Firmenich jugando con Nicolás Machi, con el hijo de Nora, y la nota mental fue un comandante montonero jugando con niños, ¿no? Y menciono estas dos fotos porque me parece que todas las fotos que están en este libro, que son fotos de militancia y fotos de época, que no son las únicas porque el libro recorre el periodo 1970-2020, entonces es montoneros en la época y montoneros después de la época, y eso también es muy interesante. Pero traigo la sensación que me produjo ese encuentro con esas fotos porque es el mismo efecto que tiene que ver con la necesidad de trascender el estereotipo, el sentido común, la mirada consagrada, la mirada congelada por la historia y la inquietud por humanizar a estos personajes, ¿no? Humanizarlos en el sentido de poder verlos como personas de carne y hueso que tomaron decisiones, que sintieron, que pensaron. Y bueno, en ese sentido quería rescatar 3 fotos que están en el libro de Baschetti. Es difícil porque hay muchas y todas son muy interesantes, pero me parece que son 3 fotos que permiten conectarse tanto con la militancia de la época como con el efecto a lo largo del tiempo de la experiencia montonera, ¿no? Una foto que Roberto sabe que es una de las fotos que más me impactó cuando abrí el libro, que es una foto de Rodolfo Walsh con el torso desnudo empuñando un arma, ¿no? La verdad que es una foto que yo nunca había visto y me parece que es una foto que va de lleno a romper el mito de Rodolfo Walsh como un escritor comprometido. Digo mito porque sí fue un escritor y un intelectual comprometido, pero además fue un guerrillero, un militante de montoneros, y eso es algo que aún no termina de entrar en la historia, aún persiste el mito de Rodolfo Walsh como un intelectual comprometido, pero como un intelectual que escribió una carta abierta a la Junta y fue asesinado, pero no como un militante montonero. Entonces me parece que esa foto tiene como la potencia de encontrarnos con ese otro Walsh, que también fue efectivamente Rodolfo Walsh. En segundo lugar, otra foto que me parece maravillosa, que habla por sí misma, que tiene el nombre de un laburante leyendo a Walsh en el tren San Martín, que es una foto maravillosa y que, así como dice su nombre, es un trabajador en el tren San Martín, y se ve en la tapa del libro. No termino de ver, Roberto, no sé si vos tenés una foto más cercana, qué libro es, pero se ve la cara de Walsh y la palabra Rodolfo Walsh. Puede ser o un libro de Walsh o un libro sobre Walsh. Estuve buscando entre los míos y no encontré ninguno, pero como hay muchas ediciones, pensé en algún momento que podía ser la biografía de Eduardo Cosami sobre Walsh, pero yo tengo una reedición posterior. Pero bueno, que me parece que es una foto que tiene que ver con esto, con la persistencia y el dejo de esta experiencia en muchas direcciones que me parece que aún son poco conocidas, desconocidas o poco sospechadas, quizá por fuera del microclima de los militantes. Pienso con microclima de quienes han nacido en casas cuyos padres o madres fueron militantes, por poner un ejemplo. Y después hay una tercera foto que
creo que directamente conecta la experiencia con el presente, que es una foto de Víctor Hugo Díaz declarando en el juicio por la represión a los militantes de la contraofensiva, en donde se lo ve a él en un primer plano, con el rostro serio, sereno pero serio, y atrás, fuera de foco, se ve a dos jóvenes mujeres que tienen la edad de ser hijas de militantes, quizás es probable que lo sean, sonriendo muy intensamente. Y me parece que esa foto, por lo menos a mí, me hizo pensar en el doble juego entre la responsabilidad de contar y la alegría de la reparación, ¿no? De lo que implican esos juicios y del efecto reparador en los hijos, ¿no? Los padres contando y los hijos y las hijas pudiendo disfrutarlo con felicidad, ¿no? Pudiendo reconectar con la felicidad. Después, en relación a las cartas también era muy difícil elegir, la verdad que son cartas, así como las fotos que dan ganas de leerlas una y otra vez, y que cada vez que uno las lee se encuentra con sentimientos, con emociones. Pienso yo que igual que las fotos son un buen acceso a la subjetividad militante, y elegí 4 extractos que en particular, extractos de 4 fotos que en particular me hicieron pensar en cuánto este libro también puede contribuir, no solamente a una experiencia desde el punto de vista de los protagonistas, no quiero adelantar lo que voy a decir al final, sino también a los jóvenes y las jóvenes investigadoras que intentan comprender esta etapa histórica, ¿no? La primera carta es una carta de Roberto Quieto, a su esposa desde las cárceles, escrita en 1972. Simplemente yo tomé un renglón de esa carta que me hizo pensar en estas cosas que vengo comentando, en donde dice: los peligrosos guerrilleros aman con mucha intensidad y lo dicen a cada momento. Es una carta a su compañera, ¿no? La segunda carta es una carta que le escribe Nora Patrich a su prima en Israel, en la cual al principio le cuenta, es una carta escrita muy próxima al 1 de mayo de 1974, muy cercana a la ruptura, a la pelea, a la ruptura entre Montoneros y Perón, y entonces ella le cuenta a su prima de lo brava que está la cosa en el país, de lo complejo que fue ese momento político, de que es ese momento político, dice en un momento lo doloroso que fue cortar el cordón umbilical. Y la carta termina, después de varios párrafos en donde Nora le comenta a su prima sobre la situación política en la Argentina, termina diciendo: con respecto a la noticia que te conté y que no le digas a nadie, y dice entre paréntesis baby, no hay nada todavía. Y esa carta y este extracto que leí me hizo pensar en esta persona que estaba luchando y también estaba buscando ser madre, como 12 instancias de una misma vida y en un mismo momento, ¿no? En tercer lugar, una carta que es muy conocida, pero no deja de conmoverme cada vez que la vuelvo a leer, que es la carta de Rodolfo Walsh a su hija Victoria, ¿no? Hacía poco que había muerto y él le escribió una carta, bueno, a ella, ¿no? Y cito un párrafo que es un pedacito, que es el que me parece más conmovedor, por lo menos a mí, que dice: no podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Allí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Y en este caso me hizo pensar en el profundo amor entre un padre y una hija, ambos guerrilleros, ¿no? Y finalmente, otra carta que arbitrariamente elijo para mencionar, porque todas creo que tienen estas dimensiones que estoy intentando poner de relieve, es una carta que le escribió Horacio Machi a Nora Patrich, en un momento en el cual inesperadamente su tarea de vigilar la cárcel en donde permanecían secuestrados los hermanos Born se tenía que extender, entonces él no podía volver a casa a tiempo. Y entonces allí él le decía: hoy cuando me enteré que recién volvía el lunes, me agarró una bronca muy grande, creo que tenía ganas de llorar.
pensaba en cómo se relativizan las cosas que son tan importantes para uno y que generalmente no se toman en cuenta, en lo difícil que es diferenciar lo que son nuestras debilidades de aquellas cosas, creo que quería decir, que son realmente importantes, tanto para uno como para el conjunto. Y yo pensaba que estas cartas, además de tan conmovedoras, son reveladoras, pensando siempre en esta búsqueda en la que siempre ando por tratar de comprender un poco más de esta militancia, son reveladoras de aspectos de la subjetividad de Montoneros, ¿no? Que me parece que es sobre lo que todavía hay que avanzar y sobre lo que este libro va a contribuir mucho, porque en apariencia y a la vez en esencia son cartas de amor, son cartas de duelo, son cartas de compañeros dirigidas a otros compañeros que cuidan a sus hijos y a sus hijas, son cartas de homenaje a compañeros caídos, son cartas de maridos a esposas y de esposas a maridos, son cartas de militantes clandestinos o exiliados a sus familiares, son cartas de padres militantes a sus hijos, son cartas de padres y madres a sus hijos militantes, son cartas de despedida, son cartas políticas peligrosas, cartas al pasado, cartas al presente, cartas al más allá, cartas al futuro, y pensaba cartas públicas y cartas privadas. Y me parece que la lectura de todas estas cartas permite una visita muy íntima a las emocionalidades, a las creencias, a los deseos, a los anhelos, a las subjetividades, que es algo que es muy importante que el conocimiento histórico pueda captar para intentar comprender también esta experiencia histórica. Y bueno, para finalizar, quería decir unas breves palabras sobre el libro y sobre su autor. Una vez más me hizo evocar algunas lecturas del historiador francés Pierre Nora, que es uno de los historiadores que se planta en una época en la cual la historiografía, a fines de los 70, principios de los 80, empezó a cuestionar sus postulados y sus principios epistemológicos y empezó a plantear una fuerte corriente historiográfica académica, empezó a plantear que los historiadores y la historiografía tenían que cuestionarse las ideas de objetividad, de validez, de sujeto que conoce y de objeto que conoce, para empezar a hacer otra clase de historia, que es lo que se llama la nueva historia. Y en uno de estos textos tan maravillosos de Pierre Nora dice, se refiere a la simple pero sutil interacción entre la memoria y la historia, y de la dialéctica eternamente resurgida de un pasado que permanece presente, de actores que se vuelven sus propios testigos y de nuevos testigos devenidos actores. Y pensaba y pienso cada vez que vuelvo a tener este libro en las manos, que este libro es al mismo tiempo una conmemoración y una fuente histórica. Creo que es una conmemoración porque mediante estas fotos, cartas y textos, Roberto Baschetti rinde un homenaje a esta lucha. Claramente en sus 500 páginas dedicadas a historias de militantes hay un homenaje, pero también es una interesante e importante fuente histórica que creo que va a marcar un antes y un después, y que sirve para, una vez más, invitarnos a pensar que quizás más que explicar la historia montonera desde los resultados, que ya los conocemos, hay que hacer un esfuerzo por comprender las motivaciones y las intenciones, que tiene que ver con una manera de comprender el quehacer histórico, ¿no? Y con esto cierro. Ya lo dijo Andrea al principio, Baschetti y todos y todas los conocerán, tiene una enorme cantidad de libros publicados. Sus trabajos, y en particular sus documentos sobre la resistencia y la guerrilla, acompañaron a numerosas generaciones de investigadores. Acá están, ya logré tenerlos todos, Roberto, a los documentos. Tengo la colección completa porque en un momento se dejaron de conseguir, claramente. Acompañaron a numerosas generaciones de investigadores, e incluso hoy, que es una época en la cual abundan las hemerotecas digitales en Internet, en esos libros hay documentos que no están en ningún lado. Ni hablar en esa casa museo archivo, ¿no? En donde están Nora y Roberto. Y quería cerrar leyendo
una reflexión de este mismo historiador francés, Pierre Nora, que más de una vez me hizo pensar en Roberto y en su obra al mismo tiempo. Pierre Nora plantea que en esta época que recién les contaba, en la cual hace unos 40 años más o menos, hubo un movimiento muy importante a nivel mundial que se planteó que la historiografía debía tratar de pensarse a sí misma de otro modo. Dice Nora, en esa época el historiador dejó de ser una ausencia obsesionada por la objetividad, dejó de anularse como sujeto para presentar una objetividad que es una forma de entender la objetividad, y emergió un personaje nuevo, dispuesto a confesar, a diferencia de sus predecesores, el vínculo estrecho, íntimo y personal que mantiene con su tema. Mejor aún a proclamarlo, a profundizarlo, a hacer de él no un obstáculo, sino el impulsor de su comprensión. Porque este tema le debe tanto a su subjetividad, su creación y recreación. Él es el instrumento de su metabolismo. Y más adelante dice Nora, ya no es un hombre memoria el historiador, sino en su propia persona un lugar de memoria. Y creo que si hay alguien que cumple esta condición es Roberto Baschetti. Me parece que toda su obra, este libro y toda su obra, y él mismo son depositarios de una historia, la historia de la resistencia peronista, pero también la historia de los montoneros, que es necesario seguir pensando y repensando para comprender y para sanar heridas individuales y colectivas, porque una reflexión, y con esto termino, que me dejó la observación de estas fotos y de estas cartas, es que quizás tenemos que pensar si en Montoneros, si en estos militantes lo público y lo privado eran dos caras de una misma moneda o eran parte de una misma realidad, sin más que pensar en la metáfora de la moneda y que pensar en la metáfora de la cinta de Moebius, ¿no? Me parece que esas fotos y esos extractos que mostré venían un poco a mostrar esto, a cómo se jugaba lo público y lo privado en la vida de cada una de estas personas, ¿no? Bueno, con esto cierro mi humilde comentario y le doy paso al autor mismo. Toda tuya la palabra, Roberto. Antes que nada, quiero agradecer a los que me precedieron en la palabra, Andrea, no solo como presentadora, sino como alma mater de esto que estamos haciendo, porque doy fe que desde que nos reunimos hace una semana larga atrás, no paró un minuto para que todo esto salga de la mejor manera. Así que hay un agradecimiento particular y generoso hacia tu persona. Y después, por supuesto, a Eddie y Rocío, que son unos queridos compañeros y amigos, y que han sido muy generosos con sus comentarios, tan valiosos, por cierto. Vamos un poco, digamos, a lo que es el libro en sí, entonces. Estamos ofreciendo, a través de la editorial, como dijimos, Girones de mi vida, un libro con más de 700 páginas y 350 fotografías e imágenes, en su gran mayoría inéditas. Como así también se dijo, facsimilares de documentos, cartas y volantes, donde se recuperan historias de vida o fotografías de más de 500 militantes. Me animo a decir que es un libro de colección, ya que a su vez tiene un formato especial, como se mostró cuando se blandió al aire, en un formato especial, como digo, de 0,20 por 0,28 centímetros. Recordemos la historia de la segunda mitad del siglo pasado que nos permitirá entender el origen de este libro. Un levantamiento militar en 1951 de oficiales del arma de caballería pretende asesinar al presidente Juan Domingo Perón. El magnicidio es abortado por suboficiales peronistas. 2 años más tarde, en 1953, artefactos explosivos activados en Plaza de Mayo por civiles antiperonistas ligados a la Unión Cívica Radical deja un tendal de muertos y heridos. Y luego de la reelección de Perón como presidente con el 62,49% de los votos, aumentan los atentados y planes de sabotaje, haciendo irrupción en el escenario político los comandos civiles, como explicó Eddie en su relato. El 16 de junio de 1955, el bombardeo a la misma plaza por aviones de guerra de la Marina y la Aeronáutica
preanuncian el golpe cívico-militar producido 3 veces más tarde y que derroca al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Hay que recordar que ese bombardeo generó primero una cifra de 350 muertos, que después se aumentó a 404 y más de 1000 heridos. Se tiraron una cantidad de explosivos más grande de las que tiraron los nazis fascistas en Guernica sobre los vascos españoles, con la diferencia que allá era alemanes de alguna manera y italianos bombardeando a españoles, mientras acá eran argentinos bombardeando a sus propios compatriotas. Luego de ese bombardeo y los 3 meses posteriores del golpe cívico-militar eclesiástico que lleva a Perón al exilio, lo que rompe a sangre y fuego para apoderarse del Estado son sectores oligarcas y elitistas que adhieren al plan del Fondo Monetario Internacional y comienza una supresión gradual de la inmensa mayoría de las conquistas sociales otorgadas por el peronismo al pueblo argentino. Intervienen militarmente la CGT, que tenía en ese momento 5 millones de trabajadores afiliados y organizados, y a punta de pistola y metralleta ocupan los sindicatos. A través del decreto 4161, usted sabe, se prohíbe ser peronista y su incumplimiento se paga con persecución, inhabilitación pública y cárcel. Asimismo, el gobierno de Aramburu Rojas sustrae el cadáver de Eva Perón y con un nombre falso lo entierra en Italia. Como la resistencia peronista se organiza y crece, voy a leer un dato poco conocido, quizás, que lo editó nada menos que el Círculo Militar en el año 1988. Su autor es un general genocida, Ramón Genaro Díaz Besone, y se llama Guerra Revolucionaria en Argentina 1959-1978, y de ahí extraigo textual que él dice: a partir de septiembre de 1955, un grupo de activistas que se denominó Resistencia Peronista, lo pone entre comillas y me imagino que con asco, produjo numerosos actos de terrorismo desde aquella fecha y hasta el llamado a elecciones en 1957, se hicieron estallar aproximadamente, y lo dice él, 7.000 artefactos explosivos en la Argentina, más que todo el conflicto colonial de Francia con Argelia. Sigamos con nuestro relato. Decía, como la resistencia peronista se organiza y crece, a modo de escarmiento fusilan en condiciones anómalas e irregulares a obreros y militares peronistas que solamente aspiran, en caso de triunfar, a volver a un sistema democrático de elecciones. Dichos asesinatos ocurrieron entre el 9 y el 12 de junio de 1956. Alguien dijo que las bayonetas sirven para muchas cosas menos para sentarse sobre ellas. Hecho el trabajo sucio por los libertadores, Lonardi, Rojas y Aramburu, se llama elecciones, pero el peronismo está proscripto y sigue perseguido. En 1958, con los votos peronistas prestados, asume la primera magistratura Arturo Frondizi. Una vez en el gobierno, el poder siempre lo tuvieron los militares que responden a Washington y la Casa Blanca, no cumple las promesas que había hecho a Perón si alcanzaba la primera magistratura. Su obra maestra es la puesta en práctica del famoso represivo Plan Coninte, Conmoción Interna de Estado, que llena las cárceles y prisiones del país de militantes peronistas y de izquierda que resisten los planes recesivos y entreguistas de turno. Y vemos que esa resistencia, como hablamos antes, sigue. Y acá voy a traer a mención, voy a mencionar, digamos, otro documento. Hay una conferencia pronunciada por el señor teniente coronel Hamilton Alberto Díaz, del Servicio de Informaciones del Ejército, en un curso de guerra contrarrevolucionaria que dictaron en la Escuela Superior de Guerra el 19 de octubre de 1961. Este Hamilton Alberto Díaz no era un 4 de copas, porque fue uno de los implicados en el secuestro del cadáver de Evita. Secuestro, qué palabra, ¿no? Y este hombre dice que, y explica a los demás oficiales superiores a los que juntó para la conferencia, que da un resumen de los actos de terrorismo perpetrados en el país entre el 1 de mayo de 58 y el 30 de junio del 61, o sea, gobierno de Frondizi, promesas incumplidas. Colocación de cargas explosivas, bombas y petardos, 1022.
Incendio de establecimientos fabriles, plantas industriales, vagones ferroviarios, etcétera, 104. Otros actos: obstrucción de vías férreas, pérdidas intencionales de combustible, ataque a los miembros de la fuerza de seguridad, 440. Lo que da un total, según él y su suma, de 1.566 actos terroristas. Habíamos quedado en el plan Conintes y que se llenaban nuevamente las cárceles de activistas peronistas y de izquierda. Por último, cuando llama elecciones en la provincia de Buenos Aires, Frondizi, el 18 de marzo de 62, para elegir gobernador, triunfa el peronismo a través de su candidato Andrés Framini. Las elecciones son anuladas, su resultado desconocido y Frondizi destituido de su cargo por las Fuerzas Armadas. Lo que seguirá es un interregno gobernado a nivel nacional por un funcionario de carrera, José María Guido, en tanto los militares tratan de arreglar sus diferencias, aquellas famosas luchas entre azules y colorados, en base a sonadas, combates y tiroteos, donde la carne de cañón son pibes de 20 años que cumplen con el servicio militar obligatorio. Los dos bandos peleaban por posicionarse en el poder y nada les interesaba en cuanto a restaurar el sistema democrático, eso hay que recordar. Los medios de comunicación presentaban a los colorados como ultra refractarios al peronismo, como continuadores naturales de la Revolución Libertadora. En tanto, los azules, a través de su publicitado comunicado 150, se interpretaba desde la opinión pública que querían volver a la legalidad, y al juego democrático, cuando en realidad solo apuntaban a hacer alianzas con los burócratas sindicales y consolidar un peronismo sin Perón en el mejor de los casos. John William Cook fue claro en el informe a las bases, un famoso documento que después se hizo libro. Los colorados son gorilas las 24 horas, los azules solamente cuando hace falta. Triunfantes en la disputa castrense, los azules, uno de sus líderes naturales, Juan Carlos Onganía, será luego presidente de facto. Para entonces se da el caso del primer secuestrado desaparecido de origen peronista, el delegado gremial y dirigente de Juventud Peronista Felipe Vallese, ocurrido el 23 de agosto de 1962. Un año más tarde, en el mes de julio del 73, en tanto el peronismo seguía proscripto, asume la presidencia con solamente el 25% de los votos emitidos el doctor Arturo Illia. Acá hago un pequeño paréntesis. Todos los partidos se habían puesto de acuerdo que si algún partido era proscripto, obviamente iba a ser el peronismo, los demás no se iban a presentar como protesta. Sin embargo, la Unión Cívica Radical se presentó. Debilitado desde su inicio por estos guarismos, 25% de los votos solamente había sacado, hará un gobierno que terminará con un sesgo antiperonista muy fuerte. No permite el regreso de Perón, 2 de diciembre de 1964, pese a que el líder exiliado aseguraba que venía como prenda de paz. Tampoco permite festejar en plaza pública a sus partidarios un nuevo aniversario del 17 de octubre, en 1965, que termina en una batalla campal en Parque de los Patricios entre manifestantes y fuerzas policiales pertrechadas como para ir a la guerra. A todo esto, la situación económica es cada vez más angustiante y todo el país es atravesado por los planes de lucha de la CGT. Las Fuerzas Armadas nuevamente destituyen a un presidente de su cargo y se instalan en el poder en junio de 1966, como dije antes, con el general Onganía al frente, enarbolando la doctrina de la seguridad nacional. Hay una foto muy interesante en el libro nuestro, donde se lo ve a Onganía en un curso en West Point, con otros generales con otros oficiales superiores de otros países, 2 años antes de que dé el golpe. Casualidades nunca hay. A Illia lo acusan de ineficiente, pero se sabe que la causa de ese atropello está dada por la posibilidad muy cierta de que el peronismo gane las elecciones previstas para 1967. Si hay golpe, no hay elección, así de simple. Como digo en un libro de mi autoría editado con anterioridad, que lleva por título La violencia oligárquica antiperonista entre 1951 y 1964, su consecuencia directa, editado en 2013 por Corregidor, el listado de todos estos hechos de represión sistemática, planificada y en aumento contra el pueblo, obligan a una salida que no quiere y abomina porque la ha sufrido en carne propia, pero que es la única que le dejan abierta: el ejercicio de la violencia contra el sistema de opresión y sus representantes directos.
A la misma conclusión llega Perón cuando desde Puerta de Hierro, Madrid, España, deja grabada para siempre su voz y su imagen en un documental de Fernando Solanas y Octavio Getino para afirmar, mirando fijo a la cámara, que la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia. Y esta realidad, irrefutable a la luz de la cronología histórica aquí presentada, hacen su aparición los montoneros. Y se cargan al peso pesado de la revolución fusiladora, aquella que reprimió, persiguió, torturó, encarceló, apaleó, exilió, gaseó, bombardeó, picaneó, proscribió, emproveció, fusiló, cañoneó, y como si todo fuera poco, y como ya dijimos, se robó el cadáver embalsamado de aquella mujer que sabían que era su enemiga por antonomasia, desde el mismo momento que dijo públicamente a sus descamisados, a sus queridos cabecitas negras, que con sangre o sin sangre la raza de los oligarcas o explotadores acabará en este siglo. Montoneros no fue el que originó la violencia en la Argentina contemporánea. En todo caso, asumió su compromiso de luchar hasta la muerte para cambiar un sistema injusto y explotador para el conjunto de nuestra sociedad. Sin esa lucha desigual y asimétrica con las fuerzas represivas que Montoneros llevó con éxito adelante, poniéndose al frente del lucho y vuelve y organizando a la juventud peronista, Perón con seguridad hubiera fallecido en su exilio y no hubiera vuelto a la Argentina un 17 de noviembre de 1972, haciendo realidad el sueño de millones de argentinos que siempre estuvieron dispuestos a dar la vida por Perón. Y la historia contemporánea de nuestro pueblo demuestra fehacientemente y en los hechos acaecidos que ese dicho popular, esa expresión de deseos, ese compromiso solemne, no quedó en retórica solamente. Este es un nuevo libro, el que presentamos hoy sobre Montoneros, la organización política militar más grande que actuó en Argentina en los 70. Como se sabe, no es el primer libro sobre Montoneros y con seguridad no será el último. Esa experiencia peronista y guerrillera en Argentina es un fenómeno que seguirá siendo motivo de investigación por mucho tiempo. Pero sí creo que el libro que presento, tiene al menos 3 aristas que de alguna manera aquí ya se comentaron y que no han sido contempladas hasta ahora en forma conjunta. En primer lugar, hago referencia a una detallada exposición que permite afirmar, como lo leí recién, que la violencia política en nuestro país no comenzó el 29 de mayo del 70, con el secuestro de Aramburu y su posterior ejecución, como nos quieren hacer creer, sino que por el contrario, este acto de presentación de Montoneros es la consecuencia lógica de un estado de excepción en nuestra patria a partir de 1955, como lo expresé en líneas más arriba. En segundo término, resalto el amplio apoyo popular que tuvo Montoneros en todos los ámbitos en que actuó: sindicatos, barrios, colegios, universidades, villas, inquilinatos, agrupaciones femeninas. Y me valgo de una importante cantidad de fotografías, como también se dijo, que hasta este momento eran totalmente desconocidas. Y por último, a través de un trabajo de investigación minucioso, recupero un sinnúmero de testimonios escritos en cartas de aquella época, como también se dijo, donde en todos los casos, sí creo que es importante, hay un común denominador: el compromiso de cada militante de Montoneros para seguir la lucha con el fin de resistir a la oligarquía y el imperialismo a como dé lugar, aún en condiciones manifiestamente desfavorables. Cuando Montoneros pelea contra la última dictadura cívico-militar, estamos hablando de la peor dictadura que tuvo la Argentina. El juez Baltasar Garzón, en 1998, confirmó que la dictadura militar provocó 30.000 secuestrados desaparecidos, 90.000 presos y torturados, 500.000 exiliados por diferentes razones, más de 500.000 de activistas y dirigentes sindicales intermedios despedidos de las fábricas u otros lugares de trabajo. ¿Y qué trajo esa dictadura cívico-militar? Desindustrialización, negocios financieros, extranjerización de nuestra economía, endeudamiento. Y cuando digo endeudamiento, doy datos fácticos, duros. La deuda pública creció 5,5 veces durante la dictadura, pasando de 8.085 millones de dólares en 1976 a 45.065 millones de dólares en 1983. Es el crecimiento más elevado en la historia que tuvo la deuda en un periodo tan breve de tiempo. Me pregunto,
cómo había que pelear contra esa dictadura. ¿Con la palabra? ¿Con una democracia conculcada? ¿Con qué? Cierro una cita de Cook con una cita de Cook que habla lo que recién decía sobre esos muchachos y otros no tanto, montoneros, que pelearon en condiciones tan desfavorables contra una dictadura militar hasta dar la vida en la mayoría de los casos. Y decía Cook, la violencia no es una anomalía de la convivencia como se empeña en hacernos creer el liberalismo. La historia desconoce la no violencia, conoce diversos tipos de violencia. La ideología de la clase capitalista afirma que el mundo ha encontrado por fin el sistema ideal, o por lo menos el mejor posible, y que la paz entre los hombres es una cuestión de buena voluntad kantiana. Pero su legalidad, como todas, parte de un poder de hecho, y cuando reprueba la violencia revolucionaria es para consolidar la violencia establecida. Nada más. Muchísimas gracias, compañeros. Hay algunos mensajes. Dale. Bueno, hay un montonazo de mensajes. Bueno, Alberto Linares, Toto, dice, extraordinaria la tarea de Roberto y Nora. Más que eso, imprescindible. Un trabajo que viene recuperando con minucia la memoria de aquella experiencia, de sus mártires, de sus protagonistas. Simplemente gracias, compañeros. Gracias permanentes por lo ya hecho y por lo que vendrá. Abrazo muy grande, peronista y montonero. Los caídos con seguridad desde algún lado te observan con indisimulable orgullo y gratitud. Ese es un mensaje de Toto. Bueno, hay muchísimos, leo algunos, hay también desde el Facebook Live, pero bueno, después de que vos hagas tu intervención ahora, estaría bueno que abrir un poco el espacio para que los compañeros y las compañeras puedan hacer preguntas. Sí, yo creo que sí, que es imprescindible, al menos lo es para nosotros, ¿no? Para todos nosotros como grupo. Bueno, a veces... También preguntan cómo adquirir el libro. Iba ahora. Claro, lo que pasa es que uno cuando creamos estos libros, sobre todo en este caso, este libro que viene tan del corazón de los compañeros, uno trata con todo cariño y amor, tratar de poder transmitir, bueno, desde mi parte y la del Gato y la de Itzel, cómo hacer llegar todo esto al lector o a los compañeros, pudiendo transmitir todo esto, ¿no? Que es una carga emotiva muy, muy grande. Y bueno, uno va trabajando y con todo, con una responsabilidad muy grande, ¿no? Y yo los escuchaba hablando y decía, la verdad que cuando uno va tratando de hacer esto y quiere lograrlo, no se da cuenta lo que está haciendo hasta que no escucha lo que te tienen que, lo que dicen los que lo reciben. Por eso, bueno, creo que estoy bastante como emocionada y conmocionada por todo lo que escuché. Pero bueno, ahora tengo que ir a lo mío, que es venderles el libro. Bueno, el libro, nosotros, como les decía antes, la editorial es sin fines de lucro, por lo que en realidad cada libro que vendemos es para sacar otro libro, o del mismo libro, o los próximos libros, que ya tenemos como 5 libros, 2 armados y 3 semi-armados, y tenemos mucho material, mucho por seguir compartiendo. Entonces, claro, es de suma importancia vender los libros. Y este libro, tal vez de todos los libros, es el más costoso, pero la manera en que tienen para poder comprar el libro es escribiéndonos a la editorial, y el correo electrónico que estaba en la invitación, se las digo, que es editorialgirones@gmail.com. Me gustaría, sí, abrir a las preguntas. Te doy la palabra a vos, Andrea, que vos sos la moderadora, pero antes de hacer esto, porque yo ya veo que después no sé si voy a volver a tener la palabra, quiero realmente de todo corazón agradecerle a la usina porque nos dio esta posibilidad, que en épocas de pandemia realmente, piensen que estos libros todavía no han llegado a las librerías, ¿no?
siempre tuvimos nuestros libros en las librerías, pero con la situación esta que muchas librerías están cerrando o nos pagan al año, qué sé yo, que se imaginan que es casi imposible. Así que esta oportunidad que nos han brindado realmente nos ha ayudado muchísimo y se lo estamos eternamente agradecidos. Quiero también agradecerle a Rocío y a Eddie, porque realmente, bueno, uno siempre aprende, sigue aprendiendo y creo que escuchándolos me enriquecí muchísimo. Y la mente, no lo digo por decirlo, digo realmente, sinceramente. Bueno, Andrea, queda con vos ahora. El que quiera hablar solo tiene que desmutearse y preguntar. Dice Carlos Vilas, ¿puedo decir algo? Desmuteate. ¿Estoy? Sí. Estás. No, simplemente, bueno, lo que quiero decirlo como lector del libro. Porque como yo soy comprador compulsivo de libros, en cuanto me enteré que el libro iba a salir a la venta, me anoté. Y bueno, y lo conseguí en diciembre del año pasado. Sí, el año pasado. Y realmente es un libro monumental, no solo por sus dimensiones físicas, sino por la acuciosidad del registro documental. Efectivamente, el material, digámosle gráfico en sentido amplio, fotos, documentos, etcétera, dibujos, que hay ahí, es espectacular. Es un libro, por lo tanto, que yo recomiendo enfáticamente, porque más allá de la lectura que nosotros podamos hacer, es un documento que queda. Es un documento que además, para los que somos de cierta generación, supone tomar conciencia de lo que significa volver a esos acontecimientos y a ese material. Es decir, es un libro que no se puede leer de noche en la cama a ver si uno le entra el sueño. No. Este es un acto de reflexión, de reafirmación política, e inclusive me parece a mí que aquellos que no están de acuerdo con lo que significó el peronismo revolucionario, y en particular Montoneros, van a sacar mucho provecho de su lectura, y los menos sectarios de esos lo van a leer con mucho provecho. De tal manera que, como lector, yo recomiendo enfáticamente ese libro. Vale mucho más de lo que puede significar en términos de precio, porque es un documento para la historia de las luchas emancipatorias del pueblo argentino. Y mis felicitaciones también a Roberto Baschetti, porque yo ya conocía algunas de sus muchas obras. No es fácil haberlas leído todas, son muchas. Lo que no recordaba, y me recordó él en este libro, en la dedicatoria que tuvo la gentileza de hacer, que nosotros nos habíamos conocido en 1973, cuando él estaba vinculado a la vieja Eudeva, a la Eudeva que presidía Antonio Enrique Jaureche, a la Eudeva donde estaba de director editorial, me parece, Pajarito García Lupo, y nos conocimos con motivo de un libro mío que después fue destruido por la propia dictadura, lo cual fue de alguna manera una menada honorífica para el autor de ese libro. Bueno, muchas gracias y recomiendo el libro. No seremos Eva, que no sé quién será, dice: adoré el libro, un documento imprescindible de nuestra historia. Gracias, compañeros. Bueno, Josefina deja un saludo desde Barrios por la Memoria de Floresta.
Pepe Berra dice, excelente, Roberto, como siempre, cultivando la memoria de los compañeros y compañeras. Silvia Jorne, gracias por esta presentación, Usina y Edi. En estos días nos hemos podido reivindicar los excelentes alegatos del juicio a la contraofensiva. Este libro va a ser muy bien receptado también. Gracias. ¿Sabés qué quiero, de ser posible, cuando estábamos hablando de la voluntad de los compañeros de pelear y luchar, y por supuesto hay miles de comentarios en el libro, pero hay algunos que uno elige o recupera, porque son simples, son directos y de alguna manera reafirman lo que nosotros dijimos a lo largo del libro. Uno es un compañero de Juventud Peronista de Temperley que vive, que se llama Rubén Shell, y que dice, cuando nos decían, algo habrán hecho, tenían razón. Algo hicimos, luchar por un mundo mejor. Y el otro es un compañero desaparecido, Pablo Hipólito Smuckler, cordobés. Comenzó en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y siguió Montoneros, y lo sorprenden en la calle, en La Plata, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y no se entrega comida y muere vitoreando a la organización en una lucha desigual, como siempre, porque ni siquiera estaba armado. No se dejó agarrar con vida, fue asesinado el 29 de enero de 1977, y en un momento la familia le ofreció salir del país y que no quedara acá en el medio de este atolladero y esta lucha donde tenía todas las posibilidades de perder la vida. Y él dijo, mientras haya un compañero a mi lado resisto, en tanto haya un pobre en mi patria me quedo. Y cuando uno lee estas cosas, realmente entiende la grandeza de estos militantes que dejaron todo de lado por una patria justa, libre, soberana y socialista, hay que decirlo con todas las palabras. Me gustaría que nos cuenten cómo fue el proceso de recopilación de esas cartas. Bien. Seré breve, dijo Fidel Castro, y habló 5 horas en la Plaza de la Revolución. Bueno, no, hice lo que me pareció la lógica. Primero, juntar lo que yo tengo en mi archivo, que es un archivo muy grande, pero además está sistematizado y ordenado, porque si no sería imposible tener un archivo y no tenerlo ordenado, es lo mismo que no tener nada. Así que eso fue lo primero, ver con qué material contaba yo, que por donaciones que yo había recibido de compañeros que habían estado en el exilio y cuando volvieron me dieron material, y entre ese material había algunas cartas, más cartas que salían en diferentes revistas o diarios de la resistencia peronista y que yo acopié y tengo guardados. Bueno, se fue armando ahí una base, digamos, ¿no? Pero cuando la idea ya era concreta de hacer ese libro, mandé un correo electrónico a todas las personas que sabía que de alguna manera podían estar implicadas en esa experiencia, diciéndole cuál era mi idea, precisamente de hacer ese libro, y que iba a contar con mucho beneplácito lo que ellos me pudieran hacer llegar. Y bueno, y así también recibí mucho material. Y lo fui después agrupando. También estaba la idea, bueno, ¿cómo lo presentamos? Entonces me pareció que ayudaba una cronología, por eso el libro empieza con el golpe militar del 55 y después los fusilamientos del 56, y ahí tenía muchas cartas de militantes que fueron fusilados en el 56 y que dejaban escritas sus vivencias a su familia. Me acuerdo una muy emotiva de un compañero que le pedía perdón a la señora porque sabía que le iban a matar, por eso le dejaron escribir, pidiéndole perdón por dejarla viuda y con 2 o 3 hijos, pero que él pensaba que tenía que pelear por su patria. Son esas cosas que realmente llegan al corazón. Y bueno, y así fui juntando el material, y después, lógicamente, para que eso no fuera un mamotreto escrito nada más, se me ocurrió también cruzarlo con todo el material fotográfico de imágenes que de alguna manera reflejara o hablara directa o indirectamente de lo que se decía en esas cartas.
Y ahí, bueno, fue extraordinario poder armarlo. Son 700 páginas y tenía más de 1000, así que después tuve que hacer una poda necesaria. Y ya que estamos, voy a contar una anécdota que no todo el mundo la conoce. Algunas veces yo la relaté porque realmente es increíble, porque también habla de la solidaridad del pueblo argentino. Cuando iba a ser el golpe en el 76, ya en el último trimestre del 75, bueno, se sabía que la suerte estaba echada y que la fecha del golpe, solo faltaba la fecha del golpe, que como se sabe fue el 24 de marzo del 76, un poco más tarde. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Osvaldo Jaureche, que es hermano del otro Jaureche, de Ernesto, que también me privilegia con su amistad. Y Osvaldo Jaureche era fotógrafo de la revista El Descamisado, que era la revista de la Juventud Peronista Regionales, que salía todas las semanas hasta que fue clausurada y cerrada. Entonces, después sacaron una segunda que también fue rápidamente clausurada. Después sacaron La Causa Peronista, que también fue clausurada precisamente cuando relataron el secuestro y la muerte de Aramburu. Osvaldo, además de ser fotógrafo del Descamisado, también era del diario Noticias, que era el diario de Montoneros, que salía todos los días, y era como un diario crónica, digamos, un diario común que saliera todos los días, donde se privilegiaba lo nacional y popular, inclusive los deportes, como en ese momento era el fútbol o las carreras de caballos. Y bueno, él y otro compañero que se llama Puchi Vázquez, el Indio Vázquez, cuando vieron venir el golpe y que todo eso podía desaparecer, el archivo de sus negativos, pensaron cómo preservarlos. De hecho, ellos tuvieron que exiliarse en Venezuela para salvar su vida. Pero antes dijeron, bueno, ¿qué hacemos con los negativos? Y un compañero de JTP, de Juventud Trabajadora Peronista de Ferroviarios, le dijo, bueno, déjamelo que yo voy a ver cómo los podemos preservar y guardar. ¿Y qué hizo este compañero? En ese momento había un tren, que no me acuerdo cómo se llamaba, tenía nombres, por ejemplo, me acuerdo que el de que iba a Salta se llamaba La Luciérnaga del Norte, bueno, el de Tucumán no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un tren que todas las semanas iba, pongamos, los lunes y martes de Buenos Aires a San Miguel de Tucumán, y los sábados o domingos volvía de Tucumán a la ciudad de Buenos Aires, y así todas las semanas. Y dentro de ese tren de pasajeros había un tren postal. El tren postal en esa época era sumamente necesario, porque obviamente no había internet ni nada por el estilo, y todas las transacciones financieras, bancarias, con cheques y demás, se hacían por cartas certificadas o como fuere, y iban en ese famoso tren postal. Entonces este compañero hizo un embute. Todos los compañeros saben qué quiere decir un embute, no lo voy a explicar, y ahí guardaron 4 o 5 cajas de zapatos llenas de negativos, que son unas microfilm chiquititos, así que imagínense la cantidad que había de ese material, y una vez puesto dentro de ese hueco, cerraron todo como si nunca se hubiera tocado el lugar. Así que claro, el lugar era interesante, porque en el caso de que se descubriera no le podían echar la culpa a nadie. Y si no se descubría, bueno, objetivo cumplido, se habían salvado los negativos. La cuestión es que, como digo, durante 5 o 6 años el tren fue y volvió con los negativos, y al final el compañero, cuando volvió la democracia, los recuperó, y cuando volvió Osvaldo de su exilio obligado, se los dio, y Osvaldo no lo podía creer. Osvaldo siempre me decía, a su vez, que en algún momento los iba a donar a la Biblioteca Nacional, porque hay un área de fotografía muy importante en la Biblioteca Nacional. Pero siempre me lo decía y nunca lo hacía, y yo no lo quería apurar, porque entendía que cuando él se desprendiera de eso, se estaba desprendiendo de una gran parte de su vida. Entonces yo respetaba sus tiempos, digamos. Y un día, cosa increíble, un 28 de diciembre, estando yo en mi oficina, me llaman por teléfono de la portería, de la seguridad y en la biblioteca, hay un señor que lo busca. ¿Quién es? Osvaldo Jaureche. Hágalo pasar. Viene Osvaldo y viene con un cajón impresionante. Me dice, Roberto,
acá está, cumplí, acá tenés los negativos, los donamos a la Biblioteca Nacional. Imagínate mi alegría. Hicimos los documentos de rigor, donamos lo que había que donar, y ahí justo la Biblioteca Nacional siempre cierra en enero. Entonces, ¿qué hice? Inmediatamente que él se fue y firmamos los papeles, lo llamé al jefe de procesos técnicos, que es el que tenía que recibir el material, y le dije, mirá, yo recibí este material, en 2 días cierra la Biblioteca Nacional y cierra, como sabemos, por todo enero, y empezamos a trabajar de vuelta en febrero. ¿Vos tendrías algún inconveniente si yo me quedo con este material y lo quiero revisar para ver qué hay? Porque acuérdense que, como le decía, había el diario Noticias y había fotos de Sandro, del cantante de moda, de espectáculos, de cine, lo que fuera. Y él me dijo, no, no hay ningún problema. Cuando abramos la biblioteca de vuelta en febrero, te venís con todo el material. Eso hizo que yo todo enero estuviera entre 12 y 14 horas. Por suerte teníamos una máquina donde podíamos leer los negativos, y así pudimos recuperar ese material que podía servir para este libro o para el libro futuro, y después todo el material exactamente como vino estuvo en toda la Biblioteca Nacional, estuvo debidamente fichado y está a disposición del público en la parte de la fototeca, que así se llama. Así que bueno, eso se salvó una vez más por la solidaridad de compañeros trabajadores del pueblo argentino. Que yo quería decir que siempre me parece que Roberto Baschetti está como muy a la vanguardia de las investigaciones historiográficas. Y quiero decir, para aquellos y aquellas que no lo han adquirido el libro, que me parece que hace referencia a una corriente historiográfica que es relativamente nueva y que nos ayuda a través de la historia social y la historia cultural a conocer el ambiente de la década del 70, que es la historiografía de los afectos. Esto que tanto comentaba Eddie, Rocío, el mismo Baschetti acerca de las cartas, nos hacen conocer a estos militantes y a estas militantes desde otro lugar. Es esto que hace el libro, ¿no? De contar historias, ¿sí? A través de los afectos, a través de estas cartas. Es algo totalmente nuevo en la historiografía. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Sabés qué podemos adelantar? Mira, ya que la gente hay tanta gente escuchando. Nuestro próximo libro todavía no tiene título definitivo, pero son los volantes y panfletos del peronismo entre 1955, la caída de Perón, hasta los gobiernos de Néstor y Cristina, con lo que es un periodo inmenso y contemporáneo de nuestra historia. Por supuesto va a estar fragmentado por periodos, y la característica que tiene, que además va a ser un trabajo social y antropológico, porque ahí están todos los volantes del peronismo, de derecha, de izquierda y de centro. Entonces también es importante ver qué consignas o qué ideas se levantaban en función de esos volantes. Puedo hablar en el caso concreto de los volantes del peronismo revolucionario, donde uno en un papel de pocos centímetros tenía que poner las frases justas, la consigna exacta, y cuando se podía entregarlo de mano en mano, pero la mayoría de las veces había que tirarlo al aire y salir corriendo por las situaciones adversas dictatoriales que había en el país. Bueno, ahí también tiene mucho que ver Facundo Karman, que es otro, como dijimos, un gran amigo y otro de los fundadores de la editorial, porque él en ese sentido es tan obsesivo como yo, y juntamos todos los panfletos y volantes. A mí en la época de los 70 me cargaban, porque todos iban marchando y mirando el horizonte y cantando consignas, y yo cantaba las mismas consignas, pero miraba el suelo e iba levantando todos los panfletos que encontraba. Pero bueno, como verán, para algo sirvieron, nos van a servir, y va a ser otra recuperación histórica que nos debemos los peronistas. Así que enhorabuena ese libro que va a poder
salir oportunamente. Y el otro, ya más lejano en el tiempo, pero que ya lo empecé a trabajar, es sobre el movimiento villero peronista. Todo el movimiento villero peronista, también con fotos, volantes, documentos y demás, porque me parece que fueron los compañeros más perseguidos, donde no tenían muchas veces dónde ir, y siguieron luchando al pie del cañón, como cualquier militante que se preside tal. Yo creo que se va a llamar Movimiento Villero Peronista y como sobrenombre, como subtítulo, Los condenados de la tierra dan pelea, recordándonos de Fran Fanon, que es otro gran pensador. Así que bueno, eso es un poco lo que les quiero adelantar para que vean que seguimos haciendo, y como bien dijo Nora, a medida que podemos recuperar dinero con la venta de este libro, ya estamos pensando en estos dos que le acabo de comentar. Bueno, ya tenemos ganas de leerlos. No terminamos con este todavía y ya queremos los otros dos. Así que apúrate. Por favor. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo le pego duro y no paro. Así que en ese sentido, lo único que tenemos que tener es salud, y por supuesto eso por ahora viene bien. Muy bien. Compañeros de Villa 20 presentes. Mirá. Sí, está el papá de ella, va a estar en ese libro. El papá o el abuelo, no sé qué será, pero va a estar seguro. Negrito Martínez. No, yo solo querría felicitar nuevamente a Roberto, a Nora, realmente por sus aportes extraordinarios. Así que mandarles un muy fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. De todas maneras, nosotros lo que hacemos es poner ahí al alcance de todos lo que hicimos entre todos, ¿no? Muy bien, está bien pensado. Porque todo esto, la patria es el otro, la patria fuimos y siempre seguiremos siendo el otro, y nada de todo esto lo hace una sola persona, ¿no? Es nada más que tenemos esa posibilidad de hacerlo, y la verdad que agradezco poder tener esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Que se nos haya ocurrido cómo, y que gracias a la colaboración de muchos que tenemos a nuestro alrededor, lo podemos hacer. Así es. Dice Miguel Acuña, ya sos parte de los malditos de la historia. Abrazo, Miguel. Interesante, dice Eduardo González, ese nuevo trabajo. Judith Said dice, es una recopilación fundamental para conocer el contexto y saber la creatividad que hay en cada uno de los volantes para transmitir las consignas políticas. Betty Maciel dice, zona norte presente. Gracias, Nora, dice Judith. Nosotras te agradecemos a vos por hacernos parte. El libro Mujeres está agotado, dice todas hermosas. Habrá una nueva edición. Y después, claro. Te cuento que con Judith, me gustaría contar que con Judith, cuando estuvimos, Judith Said, cuando estuvimos exiliadas en Israel, fue el único lugar en el mundo donde las viudas nos organizamos como viudas para hacer trabajo de denuncia de lo que estaba pasando en la Argentina. Así me conocí con Judith Said. Pero bueno, interesante todo ese trabajo que se hizo, porque había compañeras de LERP y de Montoneros, todas trabajando juntas. El único hombre fue el Chufo Villarreal, que estaba con Silvia, el compañero de Silvia Tolchinsky, también estaba en Israel, pero bueno. Después Chufo fue secuestrado. Claro, sí. Y bueno, y los hijos de Chufo y Silvia estaban en la guardería Montonera, o sea que todo, mirá como... Y lo que preguntaba si el libro iba a salir o no, que estaba agotado. El libro de mujeres, sí, estamos tratando de ver, porque Inés justamente me estaba diciendo que le gustaría ver si no lo podíamos sacar. Coeditar, sí, o algo. Así que bueno, vamos a ver si se da ahí con la cooperativa de la imprenta. Vamos a ver. Es una posibilidad. Bueno, tenemos que organizarnos, sí, nos encantaría.
La verdad es que, nada, André, gracias por este encuentro con Nora, que nos habíamos contactado hace poco desde la radio con ella para entrevistarla por su obra como artista plástica. Y bueno, esta semana fue una hermosa noticia poder, reimprimir esta edición de Quema esas cartas y bueno, y encontrarnos y ver qué podemos hacer juntos y juntas. Me parece que por ahí va el camino, la cuestión de hacer cosas juntos y juntas. Ahí Nora Stragilevic mandó también, Nora. Qué bárbaro, ¿no? Cuando te encontrás acá en la Argentina con gente compañeros que conociste en el exilio, a veces uno no toma conciencia de todas las vueltas que da la vida, ¿no? Y acá estamos. Eso es lo bueno, con compañeros nuevos y con compañeros viejos y todos juntos y revueltos. Andrea. Hay un saludo que me gustaría leer, dice, un saludo emocionado, dice Froilán Aguirre, y mi recuerdo de Luis Patón Silva. Bueno, y ahí ya no voy a leer más saludos porque... Andrea. Sí, decime. Ah, Eduardo. Sí. Eduardo, dale. No, lo puse en el chat, pero quería decirlo, mis felicitaciones a los autores del libro, que imagino que va a ser tan necesario e imprescindible como siempre para la investigación histórica del movimiento popular, de las luchas de los trabajadores y el peronismo en la Argentina. Y bueno, y estoy ávido por leerlo. No vi tu mensaje, Eduardo, disculpas. Es que en realidad quería que hablara. Claro. Bueno, Eduardo, que es muy modesto y no dice, pero los aportes de él a la historia del peronismo y la lucha en la Argentina también son referencia obligada. Y yo cada vez que sale un libro de él, voy corriendo a conseguirlo porque seguramente me va a dar una mirada diferente o complementaria a lo que yo puedo saber sobre el tema y además me va a mí mismo a abrir caminos nuevos para investigar, tanto los libros más conocidos de él como otros quizás menos conocidos, como su experiencia en la cárcel, y leyéndolo, la verdad que es un libro hermoso, que también lo recomiendo, y donde cuenta esa situación límite de vivir en prisión, con todo lo que eso significa, pero sin claudicar ninguna de las banderas que tenían los militantes de esa época, por parte de él y muchos de esos compañeros. Así que enhorabuena, Eduardo, te mando un fuerte abrazo y sos un referente obligado de todos mis trabajos de investigación. Muchas gracias. Otro abrazo. Luis. Yo quería mencionar, no puedo mandar el chat porque soy un monje tecnológico, apenas puedo comunicarme. Estoy haciendo los palotes con esto, pero no es una reivindicación personal porque éramos un equipo, pero fui el primer editor de Roberto Baschetti en los 80 en Punto Sur. De ahí viene mi amistad con él y realmente quiero reivindicar la persistencia, la convicción, la voluntad y la claridad política de este compañero para persistir durante tantos años en este camino, ¿no? De investigación, de esclarecimiento y sobre todo de aporte para las generaciones que van viniendo, ¿no? Eso es realmente un trabajo inestimable y la Fundación de Girones con Nora creo que continuó en ese camino de ediciones de libros de Roberto, ¿no? Y esto que cuenta él de que juntaba volantes, yo me acuerdo que unos primeros viajes, creo que el primer viaje que hice a Europa con una generación de perdedores fue ya casi en los 40 años. Paré en una casa que él tenía en París en ese momento, que estaba un año ahí en París, y
y me hacía recomendaciones de dónde tenía que ir a buscar materiales para leer. Yo tenía ganas de caminar por París, no de leer los materiales. Pero él me mandaba al Pompidou a que buscara, pues dice, no sabés, en el Pompidou encontré revistas que en Buenos Aires no estaban tiradas por la calle, yo las gustaba por la calle. Pero en el Pompidou están sistematizadas. Yo, está loco, yo voy a estar en París, lo que quiero es caminar, conocer París. Pero bueno, es una anécdota, digo, de cómo Roberto toma y ha ayudado con mucha generosidad, en el caso mío, un libro que publiqué hace poco de una editorial nueva que fundamos, realmente una generosidad inestimable y poco común, digo, en este medio, porque yo conozco mucho el medio editorial y muchos autores, de una generosidad respecto de cómo aquellos que inician el camino, que quieren publicar libros, que necesitan material o todo eso, de invertir tiempo y de buscar en sus archivos para enriquecer el material de otro, que es el material de todos, ¿no? Porque esto es un conjunto de voluntades que tratamos de dejar testimonio de la lucha del pueblo, ¿no? Así quería comentar esto porque me parece que Roberto es un tipo de los imprescindibles, ¿no? Como diría. Gracias. Gracias a vos, Luis, y es cierto, vos has sido mi primer editor y confiaste en mí cuando viste el material que yo tenía y fue ese famoso libro Documento de la Resistencia Peronista 1955-1970, el primero de una larga sucesión. Y ahora también, es justo decirlo como vos dijiste, que has armado acá tu libro, ahí lo tienen a Fuchs joven, peronista y montonero, y es una coedición de su editorial con la nuestra. Y es un libro altamente recomendable porque tiene rigurosidad histórica y tiene, por supuesto, todas aquellas acciones que lo tuvieron a él como protagonista. Así que es muy interesante. Él estuvo en Columna Norte y en JTP en Astilleros. Así que es un libro altamente recomendable. Por eso lo coeditamos, digamos. Sí, la tapa la hizo el Gato. Trabajamos conjunto, un poco idea mía, y ahí el Gato la plasmó y también puso sus ideas. Así que bueno, fue un trabajo de conjunto. Lo mejor, Nora, fue que me pediste una nota de cuando era joven. Ah, ¿te gustó que te pedí una foto de jovencito, no? Pero bueno, está bueno. Interesante la presentación, algunos la vimos desde la Universidad Jaureche, que se presentó tu libro. Y de ahí... Sí, ya hice varias y la verdad que son, bueno, esta presentación de hoy es muy conmovedora, ¿no? Pero yo ya hice 4 en los últimos 2 meses. Uno en el PJ de Escobar, otro en la Jaureche, que estuvieron Ernesto, que creo que está acá en la charla, Ernesto Salas, y estuvo Villa, un viejo compañero que nos conocemos exactamente del día 17 de noviembre del 72, nos conocemos de ese día, y estuvo muy linda esa presentación. Muy buena estuvo, sí. Porque trato, digamos, en el libro, bueno, pero no voy a hablar de mi libro, no, está bien, pero estuvo bueno. ¿Cómo se llama tu último libro, Luis? Mi último es mi primero, digamos, siempre escribí, pero ahora soy un editor, ¿viste? Pero bueno, estoy en el papel de autor. Crónicas de la Patrulla Perdida. Es una aproximación, si se quiere, literaria. En realidad tiene un cierto ribete, es como un mosaico de toda la historia. Son testimonios vividos, ¿no? Porque son todos hechos que yo estuve ahí, digamos, de Ezeiza, el 1 de mayo, cuando nos fuimos de la plaza, porque nos fuimos, pero no nos echó, nos fuimos, que no es lo mismo. Perdón. Está Rucci, está el tema de Rucci, está el tema de López Rega, y bueno, hay una serie de hechos políticos de la Orga, y bueno, yo estuve del principio en el norte de Montoneros y fue la columna rebelde, ¿no? Esto tiene también toda una historia interna, digamos, ¿no? Que no ha sido saldada, lamentablemente. Pero bueno, yo cuento eso, esa realidad mía, ese pedazo de historia
de la Porque construcción ahora política del Monte Verdes. los editores nos ponemos a escribir también. Ah, Nora está escribiendo, les cuento, está escribiendo el libro. La estoy Culpa tuya, impulsando. culpa tuya. Muy bien. Muy bueno el libro de Nora. Te estoy empujando. Va a competir con Roberto. Muy bueno. Y con vos, y con vos. No, yo soy un aprendiz, no pasa nada. Otro autor que te haga falta. Bueno, reafirmar lo que puse en el chat, que es pura gratitud a Roberto. Roberto es ese libro que tenemos a mano, esos libros que tenemos a mano, y que siempre son los libros de consulta, digamos. Yo no quiero ser odioso con ningún otro autor, ni conmigo mismo, pero convengamos, creo yo, que el plus que le agrega siempre Roberto es la de proveernos municiones para la memoria, para luchar por la memoria, digamos. Nos documenta, nos llena de argumentos, nos llena de una logística, digamos, de la memoria, perdón por la expresión, que es realmente incomparable. Así que la gratitud por esta gran obra. Y cuento muy cortito porque ya se nos fue el tiempo. Cuando yo estaba escribiendo la biografía de Germán Abdala, que fue un gran compañero, sigue siendo un gran compañero en la memoria, ¿no? A la hora de buscar documentación que me hable directamente de Germán, a quien conocí, quise mucho, luchamos juntos contra aquellos nefastos años 90. Marcela Bordenave, la compañera de Germán, me dice, vamos a pedirle a Roberto Bachetti, que está en la biblioteca, a ver si nos puede dar una mano. Y había un dato que tenía Marcela, que Germán se lo había contado y a veces hasta bromeaba a Marcela, contaba ella, porque, bueno, será cierto o no, pero Germán siempre le decía, yo salí en el descamisado. El día que volvió Perón, yo estaba ahí con los muchachos de la villa, del barrio allá en Parque Patricio, donde militaba Germán, entre Barraca y Parque Patricio. Y bueno, y aquí que Roberto fue el que certifica de alguna manera, prestándonos esas fotos que estaban con Roberto. Roberto las tenía, digamos. Algunas que estaban en la vieja, gloriosa revista El Descamisado, otras sueltas, digamos. Entonces pudimos encontrar ese eslabón que era Germán Abdala, ese eslabón, digamos, con nosotros, que éramos un poquito más grande que él, no mucho, pero éramos más grande que él. El eslabón, decía, entre la generación nuestra de los 70 con esa generación que irrumpía luchando contra el neoliberalismo. Mirá si Abdala será grande, que ahora viene en forma de vacuna. Ah, mira vos. Y cubana, sí. Cuidémonos. Exactamente. Eso, que tenemos que reencontrarnos, así que hay que cuidarse.